Hola, soy Laura Plaza, soy Project Manager en Design for Change España y durante los siguientes minutos os voy a presentar cuál es el proyecto ClickZone, cómo se puede llevar a cabo y cuáles son los beneficios para llevarlo a cabo en el centro educativo. Esta sesión está ideada para el personal administrativo y directivo de los centros educativos y además para el profesorado. Entonces, el objetivo, como os decía, es que los profesores, el profesorado y personal administrativo estáis invitados a convertiros en el equipo impulsor de esta iniciativa, que podréis conocer todos los componentes del proyecto, comprender la importancia de los temas que se van a tratar durante el proyecto y conocer la forma en que los estudiantes pueden tomar decisiones como participantes, siendo líderes y protagonistas de un proceso que los capacitará y cambiará su actitud en cuanto al cambio climático. Entonces, los contenidos de la sesión van a ser por el proyecto ClickZone, que es cuáles son sus metas, estructura y contenido, roles del proyecto, beneficios y por qué llevar a cabo ClickZone. Después os voy a hacer una breve introducción sobre el contenido de ClickZone, cuáles son los contenidos para comprender el cambio climático, cálculos y mediciones de la huella de carbono, el plan de acción y cómo difundir el mensaje. Y por último, algunos detalles del proyecto, como los recursos, documentos, línea de tiempo. Entonces, el proyecto ClickZone es un proyecto enmarcado dentro de del programa Erasmus Plus de la Unión Europea, es decir, es un proyecto financiado por la Unión Europea en la que participamos 6 organizaciones europeas. ABC y Avenir Climatique, que son las organizaciones francesas expertas en cambio climático, Amicucci Formazione y la Universidad Politécnica de la Marché, que son ambas organizaciones italianas expertas en tecnología, y por último el Colegio María Reina y Design for Change España, que somos los partners españoles expertos en metodología educativa. Con este proyecto lo que se busca es desarrollar una herramienta replicable para entregar a organizaciones educativas de Europa con el objetivo de, por un lado, despertar la conciencia sobre el cambio climático y fomentar el paso a la acción para facilitar el comportamiento del alumnado en las escuelas de Europa. Las metas de este proyecto es, como os decía, primero, crear conciencia sobre la urgencia climática que tenemos hoy en día, ¿vale? Por otro lado, proporcionar a los centros educativos, al profesorado y alumnado, de un kit de herramientas para que puedan, por un lado, analizar cuál es la situación del centro educativo en cuanto a emisiones de CO2 y, por otro lado, llevar a cabo acciones para combatir el cambio climático. Y por último, unificar todos estos contenidos y compartirlos con otros centros educativos que estén llevando a cabo proyectos semejantes, es decir, crear una red, una comunidad en torno a este proyecto. La estructura de todo el proyecto ClickZone, ¿vale? Una vez cuando se va a llevar a cabo con el alumnado, es esta. Primero está la fase de sensibilización, donde aquí solo participan los adultos, lo que es profesorado y personal administrativo y directivo del centro educativo. Son sesiones de sensibilización sobre el cambio climático y también para analizar cómo se puede lanzar el proyecto en el centro educativo, es decir, temporalizarlo y ver cuál va a ser la organización que se va a tener. La segunda fase, y aquí ya empezamos a involucrar al alumnado, trata sobre comprender el cambio climático. Entonces, el profesorado va a dar el contenido teórico y actividades también prácticas para los alumnos sobre energía, actividades humanas y el clima, ¿vale? Todos estos contenidos se ha hecho un estudio previo para comprobar que en todos los currículum a nivel europeo o de los países participantes están demandando que el alumnado aprenda estos contenidos. Entonces, es por ello que va a ser muy sencillo introducirlo en asignaturas de la ESO científicas o tecnológicas. La fase 3 lo que vamos a tratar es entender cómo funcionan cómo los gases que producen el efecto invernadero, cómo funcionan las equivalencias y cómo se puede llevar a cabo una medición. Entonces el alumnado hará una recopilación de datos de todas estas emisiones que lleva a cabo el centro educativo y a través de una calculadora digital, que es una herramienta que hemos creado, introducirá toda esa recopilación de datos que han hecho y la calculadora le devolverá el resultado de cuáles son esas emisiones del centro educativo.
para después, en la fase 4, en el plan de acción, poder definir un desafío, es decir, el alumnado va a decidir sobre qué temas quiere actuar, sobre qué tipo de emisiones quiere actuar, buscará soluciones para reducir esas emisiones, hará un prototipo y evaluará cómo es la solución que han encontrado y por último crearán un plan de acción y lo llevarán a cabo, es decir, llevarán a cabo todas esas acciones que han sido ideadas por el alumnado. La última fase, la fase 5, difundir el mensaje, lo que trata es pararse a reflexionar sobre todo lo que se ha aprendido respecto a cambio climático y emisiones de CO2 y por otro lado sobre todas esas competencias que se han trabajado a lo largo del proyecto, ya que es un proyecto competencial, para poder reforzar esos aprendizajes, para que se puedan integrar. Después harán una comparación entre las acciones que se han llevado a cabo en el centro educativo con acciones que se están llevando a cabo a nivel local, nacional e internacional y por último compartirán su proyecto con otros para poner el valor todas esas acciones que han llevado a cabo y ese esfuerzo y para invitar a otros a que también lleven a cabo este tipo de proyectos. Dentro del proyecto, los roles que nos vamos a encontrar son el del director del centro educativo, que será la persona que tiene que autorizar el acceso a los datos y apoyar las actividades de los estudiantes y maestros, autorizará también esa temporización a lo largo del curso y proporcionará los recursos necesarios para este proyecto. Es muy importante el rol de director porque como persona que va a permanecer más tiempo en el centro educativo, no solo un año escolar, sino que va a continuar durante muchos años, será la persona que tenga la responsabilidad de que este proyecto sea un proyecto a largo plazo, es decir, que año tras año se vaya replicando el proyecto para que no se quede en algo aislado, sino que cada año el centro educativo pueda medir cuáles son sus emisiones de CO2 y comprobar que están siendo reducidas, que puede ser que a veces también aumenten, pero bueno, para que sea algo sostenible a lo largo del tiempo. Después estará el personal administrativo que tendrá que brindar la información a los estudiantes, sobre todo en la fase de recopilación de datos y ayudarlos a elaborar el plan de acción conjunto. El profesorado lo que hará será la persona que facilite el proceso y ofrecerá orientación al alumnado durante todo el paso a paso. Serán los maestros quienes analizarán los materiales para integrarlos con el plan de acción, con el plan de estudios del año escolar en la medida que sea posible. Y por último están los estudiantes, que son los grandes protagonistas del proyecto. Son aquellos que van a llevar a cabo todo el proceso trabajando en grupos que deberán hacer desde la medición, la recopilación de datos, los cálculos de las emisiones, elaborar el plan de acción y llevarlo a cabo. Es decir, van a ser ellos quienes lleven a cabo todo el proceso prácticamente. Como os decía, este proyecto se lleva a cabo durante todo un año escolar y la idea es que se pueda replicar año tras año con diferente alumnado. Que se lleve a cabo durante todo el año escolar no significa que os vaya a ocupar todo el año, sino que lo ideal es que se vaya repartiendo, ¿no? En centros educativos que han probado ya este proyecto, lo que han hecho ha sido durante el primer trimestre han han hecho las fases 1 y 2 del proyecto que tenemos aquí. Entonces han hecho la fase de sensibilización que ocupaba simplemente una jornada con el profesorado y los adultos del centro educativo. La fase 2 la han ido impartiendo a lo largo de todo el trimestre, repartiéndolo en las asignaturas de ciencias, sobre todo, donde encajaban estos contenidos. Luego, en el segundo trimestre han llevado a cabo la medición de la huella de carbono, o sea, la recopilación de datos y la medición de la huella de carbono, y entre el segundo trimestre y el tercer trimestre han llevado a cabo el plan de acción, para ya a final de curso poder hacer sobre todo la parte de difundir y de compartir el proyecto en los últimos momentos del curso, donde suele hacerse estas fiestas donde bueno, pues, se celebra el final de curso. Esta es más o menos la temporización que han utilizado centros educativos que han probado el proyecto, pero siempre es un proyecto flexible que podéis adaptar a las necesidades que tengáis en cada uno de los centros. ¿Cuáles son los beneficios de llevarlo a cabo? Pues bueno, para los estudiantes lo que se hace es preparar a las generaciones jóvenes para la mitigación y adaptación al cambio climático. Está comprobado que ya en alumnado de la ESO es un tema que les preocupa bastante, están bastante concienciados, entonces al final son contenidos que normalmente les gusta trabajar.
Se les da la oportunidad de comprender el funcionamiento de una escuela. ¿Por qué? Porque no, van a dejar de estar como sujetos pasivos en el aula aprendiendo contenidos teóricos como para empezar a entender cómo funciona todo el tema de energías. O sea, va a llegar puntos en los que van a tener que analizar las facturas de la luz del centro educativo, por ejemplo. Entonces, van a ver qué es lo que hay detrás de todo eso que ven ellos, que es simplemente al profesor dando clase. También servirá para implementar experiencias concretas que se pueden realizar con el plan de estudios y ser actores de su aprendizaje. Es decir, van a trabajar un montón de competencias y ellos y ellas van a ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Después, para la escuela, pues los beneficios que hay es desarrollar un fuerte enfoque pedagógico que incluya actividades a los estudiantes que favorezcan el trabajo interdisciplinario, es decir, que van a poder trabajar diferentes asignaturas con un mismo proyecto, que van a poder trabajar diferentes competencias en un solo proyecto, porque van a trabajar desde el trabajo en equipo, la empatía, la creatividad, el liderazgo, etcétera, ¿no? Van a mejorar su imagen y reputación, al fin y al cabo que el centro educativo esté llevando a cabo un proyecto con el alumnado sobre el cambio climático, que son algunos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto se están trabajando ahora, pues siempre va a dar muy buena imagen. Va a ayudar a obtener sellos de calidad en cuanto a cambio climático, les va a ayudar a anticipar las limitaciones futuras que pueden ser impuestas por los objetivos nacionales, es decir, para reducir las emisiones de CO2, reducir ciertos gastos y ahorrar dinero a largo plazo, porque todo lo que sea reducir el consumo de energía siempre va a ahorrar dinero, y reforzar la resistencia energética. Y por último, pues bueno, es evidente que esto es un gran beneficio para nuestro planeta, ya que son acciones que se van a llevar, acciones reales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué Clixon? ¿No? Un poco lo que estábamos hablando. Porque es un proyecto práctico de huella de carbono que trasciende el taller de medición del carbono y analiza el funcionamiento de las escuelas para comprender de qué manera se puede contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero, porque crea conciencia tanto en los estudiantes como en el personal trabajador del centro educativo. Ayuda a elaborar a la escuela un plan de acción ambicioso, porque estarán los planes de acciones que llevarán a cabo los estudiantes, pero que todo esto son parte de un plan de acción mayor que consiste en que año tras año se vaya reduciendo esa huella de carbono. Y bueno, como habíamos visto, pues todos estos beneficios que se llevan todos los roles todos los roles que participan en el centro educativo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es presentaros de manera rápida y resumida cómo son estos contenidos, estos PowerPoint que se dan para los estudiantes para trabajar con ellos la teoría sobre el cambio climático, que será soportado por un lado por presentaciones PowerPoint como esta y por otro lado con una guía para el profesorado donde vienen todos los contenidos que tiene que impartir. Entonces, los temas que se van a tratar son la energía, actividades humanas y clima, donde se les cuenta de dónde viene la energía, qué tipos de energías hay, cómo se producen esas energías, cómo es el consumo de energía a través de las personas, qué actividades de las personas conlleva qué energías, cómo funciona el efecto invernadero, cuáles son las consecuencias del efecto invernadero, qué impactos físicos y consecuencias sociales tiene. Y luego se pasaría a la parte de la medición de la huella de carbono, como os decía, que primero se dice por qué debemos estimar o calcular las emisiones de efecto invernadero, de dónde provienen todos esos gases, qué actividades como humanas intervienen en esos gases y cuáles son en cada una, que hay diferentes gases de efecto invernadero, cuáles son las equivalencias, porque las emisiones al final siempre se leen en CO2, pero hay muchos tipos de gases que se emiten, entonces necesitan hacerse esas equivalencias. Y cuáles son los motivos para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, ¿cómo funciona la calculadora? Igual el profesorado vais a tener una guía de cómo funciona la calculadora, porque es una herramienta digital que se
se accede a través de una página web en la que el profesor se da de alta y después crea los grupos de trabajo del alumnado y les da de alta para que ellos puedan ir introduciendo esos datos de la medición que ha hecho. También os proporcionamos una guía de cómo recopilar todos esos datos, que está dividido tanto la recogida de datos como los resultados de la calculadora en varias temáticas: energía, servicio de comida, transporte, etcétera. Entonces, bueno, pues para ello, en la guía de recogida de datos, el alumnado tendrá apuntado cuáles son todos esos datos y dónde pueden encontrarlos o a quién pueden pedir ayuda para recoger esos datos. Una vez que ya se tengan, se pasará a la calculadora. En la calculadora irán metiendo todas estas cifras que han encontrado y la calculadora les devuelve cuáles son las emisiones de CO2 de cada una de las áreas que hemos visto. Esto, que esté dividido por áreas, va a ayudar mucho de cara a la siguiente fase, que es el plan de acción, para que decidan si quieren actuar desde algo global o solo en algunas de las áreas, porque es en la que más se está emitiendo o consumiendo, en la que más se están emitiendo gases de efecto invernadero, y les ayudará como para hacer esas comparaciones de en qué áreas se suele contaminar más o menos. Entonces, luego está el plan de acción, en lo que van a definir un desafío en función del resultado que han obtenido en la calculadora. Van a definir sobre qué quieren actuar, como os decía, van a buscar soluciones a través de técnicas de creatividad e ideación, brainstorming, etcétera. Van a elegir cuál es la solución o las soluciones que quieren llevar a cabo, harán un prototipo sobre esa solución y evaluarán si es una solución que es viable y que puede tener efectos positivos, o si hay que mejorar esa idea o directamente coger otra. Después lo que se hará es hacer un plan de acción en función a la idea que ya se ha decidido llevar a cabo, para ver cuáles todas las necesidades que tienen para llevar a cabo el plan de acción, y lo llevarán a cabo. Y para esto es importante recordar que es el alumnado quien va a llevar a cabo todas esas acciones. ¿Vale? Una vez que ya han llevado a cabo las acciones para reducir las emisiones del centro educativo, pasaremos a la última fase del proyecto, en la que se hace una pausa para reflexionar sobre todos los aprendizajes de cambio climático competencial que ha habido a lo largo del proyecto. Se comparará, como os decía, las estrategias lo que han hecho en el centro educativo con estrategias a nivel local, nacional e internacional, y se compartirá con otros ese proyecto que han hecho, las soluciones que han llevado a cabo, y se invitará a que otros centros educativos o que otras personas lleven a cabo acciones para reducir su huella de carbono. Y ya por último, y para resumir algunos detalles del proyecto, como os decía, que es un proyecto para aprender juntos, para adquirir conocimientos sólidos de los vínculos entre el cambio climático, la actividad humana y el consumo de energía, que ayuda a desarrollar la autonomía y la capacidad de iniciativa de los estudiantes, involucrándolos en un proyecto que dura todo el curso, y permitir que los estudiantes y que todo el personal se unan al proyecto y debatan sobre un enfoque común para mejorar el desempeño climático. Esto lo que hace es resaltar el valor de las acciones que los estudiantes y las escuelas llevaron a cabo y hacen una contribución a la lucha contra el cambio climático. Los documentos y recursos que proporcionamos con el proyecto ClickZone es, por un lado, el manual para facilitadores, que incluye la guía para el profesorado con todos los contenidos teóricos, actividades prácticas y juegos para complementar como os decía, ese contenido teórico sobre el cambio climático, y plantillas de trabajo. Todo el contenido en presentaciones PowerPoint para apoyar la teoría, la calculadora digital, y Twinning, que de momento se está valorando si utilizar esta plataforma o alguna otra para compartir resultados y para crear esta comunidad de profesorado trabajando en proyectos ClickZone. Y por último, un juego online que todavía estamos terminando de desarrollar, ya que el proyecto ClickZone es un proyecto de 3 años la creación de ClickZone es un proyecto de 3 años de duración, y ahora estamos entrando en el último año y todavía quedan por pulir algunos de los recursos que vamos a proporcionar. Que sea de 3 años de duración no quiere decir que sea 3 años para los centros educativos, sino que la creación de todos estos contenidos tiene una duración de 3 años, y como os decía, estamos entrando en el último año del proyecto.
Y nada, esto sería todo. Agradeceros todo este ratito que habéis estado escuchándome. Os dejo mi contacto, que es, lo tenéis aquí abajo, es laura@dfcspain.org. Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, me podéis escribir, ¿vale? Para si necesitáis una introducción más específica para vuestro centro educativo o para ver cómo podéis lanzaros ya a hacer el proyecto, pues nada, vosotros me escribís un correo electrónico y yo estaré encantada de ayudaros. Se me había olvidado deciros, todos los contenidos están en español, pero también en inglés. Entonces puede ser interesante a lo mejor para hacer actividades prácticas dentro de la asignatura de inglés, o si tenéis un colegio que es bilingüe, pues que sepáis que podéis utilizarlo tanto en español como en inglés. Bueno, incluso también están todos los contenidos en francés y en italiano, ¿vale? Y nada, que lo que os decía, muchas gracias por este ratito y que queda a vuestra disposición. Un saludo.